tan grande poder estar adorando el nombre del Señor en su casa, poder estar congregado. Algunos hermanos se los impidió algo estar presencial, pero están a través de las redes. Qué bueno que siempre están buscando lo que pedimos en la oración básica, y es que ese pan nuestro de cada día Dios nos lo dé. Así es que, hermanos y amigos, permítanme felicitarles por estar esta noche en la casa del Señor y darles la más cordial bienvenida. Abrimos nuestras Biblias en el libro de San Juan. Vamos a leer en el capítulo 11, el verso 37. 11:37 del libro de San Juan. El versículo que vamos a leer es parte de la historia del milagro que Jesús hiciera en Betania en la resurrección de Lázaro. Dice así su palabra. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Que Dios nos bendiga en su palabra. Tome su asiento, yo lo leo una vez más para usted. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriere? Es casi inevitable, es el título de esta reflexión. Es casi inevitable. Siempre que tenemos bautizos, el tema sugerido de ese domingo tiene que estar siempre vinculado con esa relación fuerte con Dios, con esos lazos que se establecen. Y luego tenemos a veces algunas situaciones que siempre forzan un poco los sermones. Y yo quiero decirles, esta es la razón de este sermón. Por aquellos que no se han enterado, que no manejan las redes sociales, el día martes recién pasado tuvimos el deceso de un miembro de la iglesia. Nuestro hermano, ustedes lo conocían por Beto Escobar, de ahí dedujeron ustedes que se llamaba Humberto, y muchos le decían Humberto, pero realmente el hermano se llama Isidro Escobar Portillo, solo tiene un nombre, hermano Beto, pero todos lo conocimos por el hermano Beto Escobar. Y muchos todavía no me dicen: hermanos, es que no puedo creer que el hermano Beto ya no está con nosotros, el hermano Beto partió. Y hay esas expresiones de incredulidad. De hecho, él estuvo hace unos cerca de 15 días en mi casa, nos visitó por ahí por mi casa. 2 días después lo diagnosticaron con ese problema del COVID. Bueno, la realidad es que tenemos ese deceso. El día miércoles fueron depositados, hermanos, con ese protocolo que se sigue, los restos en uno de los cementerios de la ciudad. Y esto nos hace pensar, hermanos, en el luto, forzosamente, en el luto, en el efecto del luto. Y yo pensaba, hermanos, en que siempre para uno de pastor resulta difícil, súper difícil decirle algo a la familia cuando muere un ser querido. Y principalmente porque, como lo dijo, no recuerdo si fue el hermano Balmores quien lo dijo en la oración que tuvimos el miércoles, el día de ayer, a veces le decimos a la gente: siento su dolor, pero todavía no hemos tenido la experiencia viva nosotros. Lo sentimos porque nos conmueve ver a las personas bajo ese sufrimiento, bajo ese pesar de haber perdido un ser querido. Pero es la tristeza que nos embarca, en realidad no es el luto, sino más bien la tristeza que manifiesta la persona que tiene el luto. Y eso nos hace sentir muy mal. Eso nos hace sentir muy mal. Entonces, hermanos, es una sensación complicada, es una sensación dolorosa. Y quise traer esta breve reflexión porque pues pensé, y los conozco a ustedes desde hace muchos años. Bueno, el hermano Beto Escobar tenía unos 41 años de conocerlo. Yo ya era miembro de esta congregación cuando su familia, la familia de mi suegro, la familia de hermano Beto, vinieron a la iglesia y recibieron a Jesucristo como su Salvador. Así que yo ya tenía unos 41 años de conocer a nuestro hermano Beto. Casi es el mismo tiempo que tengo de conocer a mi esposa, ¿verdad? Porque pues es una familia que vino completa. Entonces, hermanos, hay ese sentimiento, y pensaba, al conocer a muchos de ustedes desde hace ratos, pues yo ya los vi a algunos de ustedes y los acompañé en lo posible a enterrar a un ser querido. Y, hermanos, uno no quiere que esa experiencia se repita. Es más, yo les confieso como pastor, una de las cargas fuertes que estoy sintiendo es que ya tengo casi 60 años, 58. No son los años los que me están pesando. ¿Sabe qué es lo que me está pesando? Estar viendo que las ovejas se van.
Y me causa una carga, hermanos, que le digo a Dios, esto no me lo había pensado de la madurez, de la vejez, de la mayoría de edad. Ver partir a la gente, porque usted dirá, bueno, y como pastor, hermano, que no entiende usted lo que nos enseña. ¿Cómo no? Pero es que ese dolor y ese sentimiento de la separación, de esos lazos que establecemos, es bien difícil. Y yo creo que las personas que lo entienden mejor son los que, como yo quizás, pues yo ya enterré a mi mamá. Yo ya enterré a mi papá. Ellos fueron divorciados y nosotros por un tiempo le dábamos, porque estaba muy cercana, el regalo del Día de la Madre a mi abuela. Aunque quien estaba más cercana a nosotros, de nuestra familia, la persona mayor, es una mujer. Muchos de ustedes la conocieron, la hermana Gita, le decían ustedes. Ella era la hermana María Paz, Castellanos, de Romero. A ella le dábamos, porque mi mamá no estaba ahí, porque se había separado de mi papá, a ella le dábamos el regalo del Día de la Madre. Entonces era como tener una madre sustituta. Entonces yo ya vi partir a mi madre verdadera, ya vi partir a mi papá, ya vi partir a mi hermana, que fue como una madre. Y hermanos, ahí hay una serie de, podría seguirles contando, de hermanos aquí en la iglesia de hace mucho tiempo. Hermana Rafaela González, el pastor que tuvimos. Entonces, pero principalmente las personas cercanas a uno, mi sobrino Daniel. Hermanos, ¿cómo duele? ¿Cómo duele? Y ese cuadro, y solo lo sienten, esa profundidad, las personas que lo han vivido. Levanten la mano todos los que han perdido un ser querido cercano. Han tenido que enterrarlo, ir a acompañarlo, ir a comprar esa caja. Uno con ese dolor y tiene que ir a comprar esa caja. Pues ese cuadro es el que hay aquí. Ese es el cuadro que hay aquí. O sea, hay una buena cantidad, porque Betania no está muy lejos de Jerusalén. Hay una buena cantidad de judíos que han venido a consolar a María y Marta por el deceso de Lázaro. Es un relato muy conocido, un milagro muy maravilloso que encontramos en la Escritura. Cuando Jesús llega, hay todo ese cuadro de luto de las personas que lo manifiestan por el dolor que sienten de ver a sus seres queridos sufriendo tanto, que en este caso sería María y Marta, y de la reacción misma que tienen estas mujeres. Ya lo hemos dicho más de una vez, cuando María se encuentra con el Señor, le dice, Señor, si hubiera estado aquí, no hubiera pasado esto, mi hermano no hubiera muerto. Lo mismo sucede cuando Marta se encuentra con el Señor. El mismo Jesús, en el verso 35, dice que Jesús lloró. Entonces, los judíos que están ahí hacen como una valoración, y esa valoración es la que tenemos en este verso 37. Y dice, y algunos de ellos dijeron, algunos llegaron a esta conclusión muy interesante, muy realista: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Se está diciendo, ¿no podría haber evitado Jesús todo este dolor? Encontramos resurrecciones en las Sagradas Escrituras. Una de las más impresionantes es la de Lázaro, porque ya tenía 4 días de muerto cuando Jesús lo resucita. ¿Podía Jesús resucitarlo? A eso iba. Claro, nosotros ahora podemos celebrar, conocemos toda la historia, pero en ese momento Lázaro no está resucitado. En ese momento Lázaro no ha vuelto a la vida. Y la pregunta que se están haciendo estos judíos es interesante. ¿Podría Dios haber evitado eso? ¿Qué le parece si Dios hubiera evitado que mi mamá muriera? Imagínense que ya son, ¿qué? Desde el 2011 son 10 años. Se cumplieron 10 años este 13 de abril. Se cumplieron 3 años este 19 de abril de la muerte de mi mamá. Entonces, pero ¿y si Dios hubiera evitado que muriera, hermanos? Mi mamá tenía 76, ya tendría 86. Ya sería más difícil para ella caminar, porque el cuerpo, hermanos, se sigue envejeciendo. A mí me preguntan a veces, hermano Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hoy me llamó alguien por teléfono. Mi hermano, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, le dijo. Para los 58 que tengo, bien. ¿Sabe qué significa eso? Cuando un joven de 18, de 19 o de 20 dice, ¿cómo estás? Bien. Cuando dice bien, él hay que traducirle, significa no me duele nada, tengo hambre, tengo fuerza, tengo energía, quiero jugar. Mire, algunos que han trabajado con nosotros en albañilería han trabajado 8 horas, a veces los he hecho trabajar hasta 10 horas, lógicamente le pagamos las 2 horas, y después se ponen a jugar detrás de una pelota como que no han hecho nada. Hermanos, yo con estos 58, si mastico mucho, ya me siento cansado. Entonces, lo que quiero decir es que ya para mí decir estoy bien, es decir, me duele una rodilla, me duele un tobillo, pero no es mucho, lo importante es que puedo caminar, esta acidez me está amargando la existencia, pero aquí estoy.
entonces estoy bien. Porque no estoy en una cama, porque no estoy postrado, porque puedo valerme por mí mismo, porque puedo ir solo al baño, porque puedo alimentarme solo. Eso es estar bien, hermanos, eso es estar bien. Pero esa realidad del cambio no se puede evitar y esa realidad de la muerte casi es inevitable. ¿Por qué le puse casi inevitable? Porque tenemos el caso de las resurrecciones y tenemos la promesa, hermanos, del arrebatamiento. Los que estén vivos en el momento del arrebatamiento no van a experimentar la muerte, así que para ellos no va a ser una regla. Y en la soberanía y en el capricho de Dios, Dios puede resucitar y está pasando en algunas partes del mundo, puede estar pasando ahora mismo que en una vela alguien oró o sin mayor explicación en medio del llanto de personas en una vela, se levante una persona y resucite. No sucede todos los días. Pero entonces decimos, bueno, ¿tiene Dios el poder para hacerlo o no lo tiene? Y yo quiero decirle, para Dios no hay nada imposible. Nada imposible. El mayor testimonio, porque usted sabe los mensajes son más breves, hoy no quiero entrar en detalles de las demás resurrecciones. El mayor testimonio que puedo darle es el del mismo Lázaro. Fíjese que uno de los momentos más difíciles de cuando un ser querido parte es cuando lo van a poner en la tierra. Cuando ustedes pierden un ser querido, yo oro mucho por ustedes por ese momento. Porque a pesar del dolor que sentimos cuando estamos en una vela, y esto es lo complicado de la gente que está muriendo ahorita por el COVID, porque no tienen una despedida del todo normal. Ahí viene ese carro, hermanos, tienen que llevarle el ataúd, ni ven el cuerpo, el ataúd viene envuelto en un plástico todavía, las personas todos con un traje especial, vum, 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 ni ir a ver cerca. Y eso parece ser que hay como un capítulo que no se cierra. No se cierra y eso es complicado, pero cuando usted en la vela tradicional puede ir a ver el cuerpo, de vez en cuando usted va y lo mira y dice trata de decir palabras bonitas. Dice, parece que solo está dormido, parece que ya me va a hablar, parece que ya va a abrir los ojos. Y ahí por las 2 de la mañana, cuando en las velas tradicionales, porque hoy cambiamos eso en parte, espero que usted aprenda a respetar eso, la gente va y se queda un rato en el ataúd y se llena de los recuerdos. Pero cuando ya ese cuerpo se va a poner en la tierra y se regresa al vacío de la casa, eso es difícil. Eso es, hermano, feo, y a los que lo vivieron saben de lo que estoy hablando. Entonces, lo ideal sería, si humanamente hablamos de esto y del poder que Dios tiene, quisiéramos orar como Jesús en el Getsemaní. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero es posible que Dios la pase. Para María y Marta así fue, porque Dios tenía en su soberana voluntad este plan. Ahora, lo que quiero decir es que a pesar de que tenemos ese gran cariño por la persona, nos tenemos que resignar a que lo pongan en la tierra, en la cueva en aquel tiempo. Y a Lázaro las mismas hermanas dijeron, ya, o sea, estamos hablando de un cuerpo en descomposición. ¿Cómo estaría el cuerpo de Lázaro después de 4 días de muerto? Quiere especular, muchos predicadores entran en detalles, investigan y preguntan a un médico qué es lo que pasa en el cuerpo, qué es lo que pasa con los órganos internos. No quiero entrar en detalles, pero ni las hermanas de Lázaro querían ver el cuerpo muerto, ignorando que Jesús iba a resucitarlo. Ni las hermanas, cuando Jesús pide, y según ellos es el simple hecho de que como no se había despedido, lo quería ver el cuerpo de Lázaro. Entonces las mismas hermanas dicen, cuando Jesús dice, quiten la piedra, las hermanas dicen, Señor, ya hiede, o sea, no te has percatado, quizás que ya pasaron 4 días. El Señor dice, ¿qué no les he dicho que si creen van a ver la gloria de Dios? Iba a hacer ese milagro, iba a resucitarlo. Pero aquí viene el conflicto, hermanos. Esta resurrección de Lázaro obedece a un propósito de Dios, para mostrarnos el poder de Dios. Yo lo he dicho algunas veces, una de las resurrecciones que la Biblia registra es la hija de aquel hombre importante, ¿cómo se llamaba? Jairo, la hija de Jairo. Esa niña acababa de morir. El hijo de la viuda de Naín, un muchacho, ese a lo mejor, como ya lo llevaban para el entierro, había muerto un día antes. Pero el caso de Lázaro es de 4 días. ¿Por qué estos registros? Para decirnos, para Dios no hay nada imposible. ¿Por qué el registro mismo de Jesús y 40 días con sus discípulos después de haber resucitado, comiendo, cocinando, compartiendo y haciendo milagros? Porque el Señor quería dejar bien cimentado el tema de la esperanza de la resurrección. ¿Qué es la resurrección? Bueno, ¿qué es la muerte? Esencialmente hablando, la separación de la parte física del espiritual.
La parte física vuelve al polvo. ¿Cuál es la parte física? Toque. Toda esta panza, mire, la parte física. Todo esto es la parte física. Pero hay una parte eterna en nosotros, la que se separa. Y esa parte eterna va a un lugar de tormento, en el caso de los pecadores, y va a un lugar de descanso a la presencia de Dios en estado espiritual, esperando el día de la resurrección. ¿Qué es la resurrección? La resurrección no es volver a vivir, sino es volver a tener un cuerpo físico, que le den un cuerpo nuevo con el cual va a dar su salto a la eternidad. Y eso nos hace pensar en que la muerte al fin y al cabo no es la cesación de la vida, sino que hay una esperanza eterna. Y por eso perseveramos, por eso adoramos a Dios, por eso nos alejamos del pecado, por eso luchamos contra las huestes del enemigo, la influencia de Satanás. Pero a pesar de eso, yo soy de los pastores que no le digo a la gente, no hermano, no llore. No, él está con el Señor. Sí, está con el Señor, pero a usted le duele. Sí, está con el Señor, pero tenemos casos de personas que hasta se frustran y se molestan. Y cual María y Marta dicen, Señor, ¿y a dónde estabas? Pues porque lo de María y Marta es un reclamo. Y es el mundo también el que reacciona así, dice, vaya, ¿y qué nos dicen que son cristianos y que Dios está con ellos? Aclaremos, está establecido que muramos. En su soberana voluntad Dios puede resucitarte. ¿Cuál es el conflicto de que Dios te resucite? Y aquí sí viene una cosa complicada. ¿Cuál es el problema de que si te mueres Dios te resucite? Vaya, presten mi atención porque quiero que participen en este micro ejercicio que voy a hacer. ¿Cuántos quisieran morir hoy? Como 2. No importa cuándo mueras. ¿Te gustaría que la noche de tu vela te resucitaran? ¿Cómo estamos? Pues no se quieren morir y no quieren resucitar. Ajá. Repito, ¿te gustaría morir hoy? Yo me levanto todos los días y aunque a veces todavía no ha amanecido para la oración de estoy orando, yo doy gracias a Dios por ver un nuevo día, porque aun cuando la oscuridad vea, estoy después de las 12 de la noche, pero al mismo tiempo me quejo, bueno Señor, y no me viniste a traer, pues. Pero aquí sigo esperando el momento de que suene la trompeta o que me llamen. Repito, ¿te gustaría morir hoy? De una forma bonita. ¿Alguien tiene una idea de cómo es una forma bonita para morir? ¿Sabe cómo es bonito? Usted se acuesta y cuando la esposa lo toca en la mañana, fulano, anda, suelta el chucho, y usted está. ¿No sintió? Se le paró el corazón sin mayor aviso. Eso es bonito, hermano. Eso es bonito. Y se murió. Pero poca gente muere así. A la mayoría nos duele por aquí, nos duele por allá, nos atropelló un carro, nos pegaron un balazo, nos quemamos una cuchillada, etc. Y siempre esa transición va a ser difícil, aunque con la esperanza de la salvación. Pero el que muere dice, yo me voy con el Señor. Pero el gran lío es para los que no se mueren, para los vivos. Esa es la parte difícil. Mire, yo no temo morirme, hermanos. Algunos no me creerán, pero yo no temo nadita morirme. Pero pregúntele a mi esposa si no le da miedo que yo me muera. Ese es el dolor de los parientes, ese es el dolor de los seres queridos. ¿Usted cree que mi esposa es una persona muy cristiana, muy sincera en su búsqueda de Dios, una mujer muy espiritual? ¿Usted cree que para ella es problema morirse? Si es que el problema no es de los que parten, sino los que quedamos aquí, que no estamos satisfechos con lo que ha pasado y nos cuesta aceptar la voluntad de Dios. Pero sin embargo es casi inevitable. Es casi inevitable. ¿Y cuál es el conflicto? Las resurrecciones obedecen a un propósito de Dios de mostrar su gloria. Pero no tiene Dios la intención de estar resucitando a la gente muerta, para que vuelva a vivir en este estado físico. Porque Lázaro, aunque le tengan que armar todo su cuerpo que restaurarle sus órganos o ponerle órganos nuevos para que vuelva a vivir, aunque el relato no esté ahí, Lázaro volvió a morir. O sea, todas las resurrecciones que usted encuentra en la Biblia son resurrecciones de personas que van a volver a morir. Pero la gente que resucite en la resurrección del día postrero
no va a haber segunda muerte para él. Entonces no tiene sentido para Dios resucitarte en un acto de misericordia. Señor, mi esposa es tan importante. Cuando lloro por mi esposa, cuando la regaño por alguna conducta inadecuada de mucho postre o de alguna situación que pone en riesgo su salud, siempre que la dejo ahí por el mercado, y mira, ten cuidado, pásate con cuidado en la calle, no te vayan a golpear, no te vaya a pasar nada. Y ahí, hermanos, la preocupación, y le digo, ¿sabe? Mucha pelea, porque eres demasiado importante para mí. Eres demasiado importante para la obra. Eres demasiado importante para la iglesia. Yo oro así por ella. Entonces, de pronto, imagínense que Dios lo resucite. Puede ser como Ezequías, que en el caso de Ezequías no muere, pero Dios evita su muerte y le da ¿cuánto? 15 años. ¿Quieres 15 años más? ¿Quieres 5 años más? A lo mejor Dios se lo dé, pero no vas a evitar morir. O sea, después de esos 15 años tendrás que morir. Después de esos 15 años tendrás que morir. A lo mejor Dios te dará más tiempo. Valga la pena contarles este testimonio, porque muchos de ustedes no conocen al hermano Beto desde hace 41 años. Yo quiero decirles que el hermano Beto tuvo una crisis de salud. No sé si Yolanda recuerde hace cuántos años de eso, pero es que el hermano Beto no estaba con un pie al otro lado, como decimos, sino casi los 2 pies tenía al otro lado. Ya deliraba en una cama, en un lecho de muerte, hermanos. La familia estaba derrumbada. Yo los estaba acompañando. Yo no era pastor en ese momento. Él lo llevaba en un microbús, los traía en un microbús de ellos mismos. Y eso fue terrible. Fue tremendo. Y Dios quiso darle la vida. Y tuvo muchos años más, no sé, posiblemente unos 30 años más, 25 años más. Pero llegó este día tan difícil y doloroso para la familia y para muchos de nosotros. Aprovecho para agradecerles, hermanos. Yo sé que muchos de ustedes, si hubiera tenido el hermano un entierro normal, hubieran acompañado, hubieran mostrado sus condolencias, porque aún cuando no lo publicamos en la página de la iglesia, porque no teníamos datos exactos, la hermana Mirna hace una publicación que posiblemente como a la 1:30 iba a estar ahí el cuerpo por el cementerio, que si algunos querían acompañar, y habían familiares de ellos y hermanos de la iglesia. Yo creo que, sin exagerar o quizás quedándome corto, habían por lo menos unas 60 personas que vimos entrar los vehículos, que vimos desde fuera, porque no estaba el lugar de enterramiento tan lejos de la baranda, hermanos. Y tuvimos toda esa experiencia porque queríamos como darle, y ese es el sentimiento de las personas que conocemos, como el último adiós, más que a la persona, a ese cuerpo y a esos restos que están, porque la persona ya no está. En el caso de los cristianos están en la presencia del Señor. Pero hermanos, como yo decía, al hermano Beto Dios le dio, qué sé, 25, no recuerdo, años de vida por lo menos. Y lo mismo sucedió con su esposa, nuestra hermana Dolores. Pero aún cuando lo dio ese tiempo, el otro ciclo se va a cumplir. La vida, permítanme decirlo de esta manera, la vida no es una licencia, aunque podría serlo en un sentido figurado. La vida no es una licencia, o un DUI, pues, por los que no tienen licencia. Levanten las manos los que saben cuándo se les vence el DUI. Pero que se le va a vencer, se le vence. Pero ¿qué hace cuando se le vence el DUI? Solo va a hacer cola un ratito y le dan uno nuevo. Para 5 años. Pues la vida no es así. Que se me está acabando, la voy a ir a refrendar. Ay, qué bonito fuera. Pero que se la refrendaran con que le quitaran años. Pero como los años siguen sumando, no se puede, es inevitable o casi inevitable. Si Dios quiere, a lo mejor algún hermano, veremos aquí si Dios quiere que alguien resucite, pero a lo mejor no va a resucitar. Y el problema, ¿sabe? Lo difícil es, veamos en el cuadro de María y Marta, había inconformidad. Hay gente, lo voy a decir, no sé si lo va a ver, Alex se alejó del evangelio, el hijo de hermano Beto, algunos de ustedes lo recordarán. Entre otras cosas, mi evaluación es esta: Alex se alejó del evangelio cuando murió su mamá. Hermanos, los que tienen mucho tiempo en la iglesia, saben cómo oramos, cómo ayunamos, cómo apoyamos y pedimos un milagro. Dios no quiso hacerlo. Dios no quiso hacerlo, su soberana voluntad dijo, no, ya es el tiempo. No quiso hacerlo, y eso a Alex le volvió una carga. ¿Por qué Dios dejó morir a mi madre? Eso es lo que está pasando con María y Marta. Y surge la pregunta, bueno, si Dios tiene el poder, ¿se complace en nuestro dolor? Hermanos, no se complace en nuestro dolor, pero Él mismo, Jesús, reconoció que mientras estuviéramos aquí, siempre habrá una razón de incomodidad.
Y una de esas va a ser ver partir a nuestros seres queridos. Y no sé si lo percibió, pero el problema no es del que se va, siempre y cuando se va en el Señor. El problema es del que se queda. De los que se quedan, que les cuesta, hermanos, asimilar esto. ¿Puede resucitarlo Dios? Puede, para Él no es imposible. ¿Puede evitarlo? Puede evitarlo, pero no lo hará, porque nuestra vida deberá de seguir un proceso normal. Y por eso, hermanos, si no se puede evitar, digámoslo así, entonces, ¿qué es lo que nos queda? Lo que nos queda es la esperanza de la eternidad. De saber por el testimonio de la palabra y del poder de Dios que un día vamos a resucitar. Y vamos a resucitar para vida eterna. Vamos a resucitar para vida eterna. Y aunque no es lo que la gente quiere oír, fíjese que es más fácil consolar a una familia que se le murió un pariente que perseveró. Es mucho más fácil decirle, mire, bueno, él perseveró, él luchó. Y aquí yo quiero mencionar algo sobre el hermano Beto, y me gustó porque lo oí entre ustedes. Yo tuve también una experiencia bien bonita cuando viajamos a Nicaragua sobre, yo esperaba una queja de él y no hubo una queja. Y no, todo está bien en mi matrimonio. 41 años del hermano Beto. Les confieso que nunca vi profetizar al hermano Beto. Nunca lo vi danzar. Nunca lo escuché hablar en lenguas. Y medio le arrastraba la guitarra, pero no se hizo músico. No le iba bien cantando, por eso es que no lo poníamos. Y predicando tampoco le iba bien, y con eso que ya pues no teníamos los embajadores donde la gente podía pasar con más facilidad, hoy casi solo los pastores predican, los ministros, las cosas cambiaron mucho. Entonces, pues, no lo veíamos en el púlpito a cada rato, pero ¿saben qué sí puedo decirle? En esos 41 años nunca se dejó de congregar. Al grado que por algunos problemas de amenazas, esa familia se fue de aquí. Y están a 43 kilómetros de aquí viven. Y el hermano Beto siguió viniendo al culto. Con su primera esposa se congregó. Enviudó, hizo lo correcto y le dio ejemplo a todos. Porque aquí algunos, donde enviudan, se les pelan los cables y se acompañan. Hermano, usted se puede casar, cásese formalmente. Pues no, el hermano Beto hizo las cosas bien y se casó. Y con la segunda señora, mire, más sirvió con la segunda. Como la segunda trabajaba en vendimia, ya lo vimos en vendimias. Se retiraron un tiempo y de pronto dijo, bueno, ¿y por qué no hacen vendimia los domingos? Y no sé qué arreglo hicieron con su esposa. Y ahí venían los domingos desde 43 kilómetros para hacer vendimia. Sí, hermano Miguel, pero no era muy sobresaliente el hermano Beto. Pero les aseguro que si lo hubiéramos velado aquí en el templo, esto hubiera estado llenísimo por esos 41 años que para muchos hay trayectoria. Algunos con los que estuvieron a acercarse, veía un joven que yo creí que ni había conocido al hermano Beto, el hijo de la hermana Doralicia Juárez. Moisés escribe, hermano Beto, no lo voy a olvidar por los consejos que me dio. ¿Cuándo vi yo a este muchacho platicando con hermano Beto? Nunca. Yo nunca lo vi, pero ahí. Entonces, hay unas ligaduras, hay unos lazos que se establecieron en la congregación. Pero lo que quiero decirle yo como pastor es, en esos 41 años, el hermano Beto no fue de los cristianos que era un fuegazo, pero nunca estuvo apagado. Y nunca tuve problemas con él como oveja. Que viniera la hermana Lola, mire, hable con Beto, que este Beto tan bravo, viera que, y mire, este Beto se echa unos tragos de escondida, y ahí como lo ve, fuma. Nunca me dijo alguna hermana aquí, hermano Miguel, hable con hermano Beto, porque cuando él está de diácono nos aprieta las manos cuando nos da la mano, porque de algunos ya me dijeron la vez pasada. No, hermano, si esto es delicado. Nunca nadie, hermano Beto. Como ellos tenían negocio, siempre tuvieron servidumbre. Traían muchachas de allá, por donde ellos eran, y a muchas muchachas les gustaba trabajar ahí. ¿Sabe por qué descubrí yo que les gustaba trabajar ahí? Toda la que venía ahí, como a los 3 años se casaba. Así que lástima que los hermanos cerraron el negocio para mandar a varias muchachas solteras aquí que no les abunda, ¿verdad? Pero hermanos, nunca una de esas mujeres jóvenes dijeron, el jefe es abusivo, el patrón es abusivo, el patrón nos toca, el patrón aquí. Nunca en 41 años. Nunca, hermanos. El hermano Beto fumaba antes de ser cristiano, era una chimenea echando humo.
pero se convirtió al Señor y yo nunca más volví a saber que fumara. Entonces no era ese profeta, no era ese predicador, pero fue un hombre que perseveró por 41 años. Así es que a lo mejor no se fue el hermano Beto con un 10 de calificación. Porque levanten la mano los que tienen 10 aquí. Mire, algunos no lo levantan, pero en su corazón dicen, yo estoy mejor que todos estos. Créanme que en ese Facebook yo le pido fortaleza al Señor para no escribir. Porque bien dice la Escritura, nunca digas por qué los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque de esto nunca vas a hablar con sabiduría. Me acuerdo desde cuando los hermanos eran más celosos, más entregados, más danzadores. Sí, ustedes es lo que veía, pero yo que era pastor conozco otras cosas. Y conozco algunos que ni danzan ni brincan y viera qué cristianos son. Por eso es que a veces, hermanos, esas opiniones superficiales son riesgosas. Pero no, lo que me interesa es decirles, fueron 41 años sin dejar de congregarse. No les puedo decir, no, el hermano Beto se nos heló un año, tuvo un año sin congregarse. Porque algunos de ustedes los tengo anotados por un año que me han desaparecido. Otros se me han ido 2 años, después de 2 años vinieron. Y no digo nombres para que no se sientan mal. Pero el hermano Beto no se desapareció en 41 años. No digo que nos faltó algún culto, ¿cómo no? Eso habla, hermanos, de que esa relación fue en serio y podemos decir, el hermano Beto está con el Señor. ¿Cómo lo va a manejar la familia? Siempre será complicado. ¿Podemos evitar ese dolor? No se puede. Quiero finalizar citándoles algo glorioso. Uno puede tener una muerte gloriosa, que es que se sienta bien, que muera cantando al Señor, que muera diciéndole a los hermanos, hermanos, luchen porque esto es maravilloso. Yo a veces desde hace unos 5 años estoy pensando, ¿cómo hago para despedirme de la iglesia? ¿Cómo hago? Porque de pronto se muere uno sin avisar. Estoy pensando en dejarles un video y dejar dicho dónde lo dejo para saludarlos con el féretro. Y hermanos, si están viendo este video, es que ya no estoy aquí, estoy con el Señor. Quiero decirles que me siento orgulloso de haberles pastoreado y decirles que allá los espero. Pónganse las pilas porque allá los quiero ver. He pensado, no es broma, en hacer el video y dejarles. Sí, pero se los digo ahorita vivo mejor, ¿verdad? De pronto uno puede tener una muerte gloriosa. Hermano, hasta un entierro envidiable. Hay entierros que son envidiables. Mire, cuando murió nuestro pastor, el hermano Lobato, si la iglesia no era más de 80 miembros, pero yo creo que es uno de los entierros en esta ciudad que eso ha sido increíble, con la cantidad de gente que lo conocía, las iglesias, esa calle iba, yo creo que es uno de los entierros más numerosos que yo he visto. En el de hermana Ivania yo vi bastante gente, pero no, el del pastor Lobato es tremendo. Qué bonito. Y mire la gente. Y peor todavía si dan tamales y pasteles. Sí, porque hay entierros que hay velas que solo café y pan dan. Pero está bien, ni modo. No tiene obligación a dar. Pero hay unas velas, hermanos, que dan de todo. Y qué bonita esta vela. Traen dúos, traen coros. Pero a pesar de eso, y aquí quiero citar a Esteban. ¿Sabe cuál era la situación de Esteban cuando está muriendo? Tenía una visión del cielo abierto. ¿Cree que eso no es con gloria? ¿Cree que eso no es con gloria? Así podría ser su muerte. Y lo mataron a pedradas. ¡Qué gloria esa! Pero si usted sigue el relato, porque yo ahorita estoy leyendo el libro de los Hechos, hermanos, dice que después fueron los discípulos, la gente cercana, como discípulos no hablo de los 12, sino de muchos seguidores de la fe, y fueron a recoger el cuerpo para enterrarlo, y dice que lloraban. Esteban se va viendo el cielo abierto, pero los que se quedaron al ver un cuerpo todo golpeado, partes de su piel reventada, dijeron, no debió de haber muerto de sí así un hombre de Dios. No es importante, hermanos, cómo mueras, dónde mueras, y en el peor de los casos
porque hiciste un viaje y moriste en ese viaje y nadie sabe dónde, y quizás tu cuerpo lo devoren las aves de rapiña o las aves de presa o los animales de presa, tu cuerpo y tus familiares, y eso es tan duro, no tengan ni siquiera un cuerpo para velar. Eso al final no importa. Lo que importa es que la persona que muere, no importa el dolor que le cause a los que nos quedamos, esa persona parta para estar en la presencia del Señor. Eso es. Así que, hermano, por favor, ayúdenos. Muérase en Cristo. Muérase tomado del Señor. Nos va a causar dolor, pero nos va a quedar como una consolación. ¿Qué les dije yo ahorita? 41 años sin dejar de congregarse. 41 años. El hermano Beto, esto lo voy a decir porque si no van a decir, es que hasta que se muere uno dicen cosas bonitas de uno. Voy a decir una cosa fea, hermano Beto. El hermano Beto era bastante económico. Es una cultura de familia. Era bastante económico. Entonces, el hermano Beto no andaba dando ofrendas. No. Solo si se pedían. Porque la ofrenda en realidad no necesita pedirse. Cuando la gente es así muy conforme al corazón de Dios, de pronto, hermano, ¿por qué no hacemos esto? Yo voy a dar, pongan ese portón, hagan esto, hagan otro, sin pedirle. Pero en este proyecto, hermanos, cuando Dios lo puso en nuestro corazón, desde la primera vez hicimos un cálculo de qué necesitábamos para dar una prima, y entonces en ese tiempo éramos como 110, 120, 30 personas, y entonces vinimos y a todo mundo yo les calculé más o menos qué podían dar, y fulano de, y yo leí la lista y dije, hermanos, esto no es obligación para nadie, pero el que pueda, dé la ofrenda que le estamos pidiendo. Todas las veces que hicimos eso, porque lo hicimos más de una vez, el hermano Beto siempre dio su ofrenda. Él no, aquí hay este dinero, él no, pero pongámoslo en una lista, pidámosle para una necesidad, y él siempre, y lo repito, siempre dio. Así es que en este terreno hay varias ofrendas, desde antes que lo compráramos, que el hermano Beto dedicó para la obra. Finalicemos, hermanos. Quiero pensar que la iglesia tiene un grado de luto por el fallecimiento de nuestro hermano Beto. Quizás algunos lo sintieran más si hubiera sido un protagonismo tan fuerte, pero a pesar de no tener ese protagonismo, él es de esas personas que con su forma de ser y su perseverancia nos dio un ejemplo a seguir. Y aquí quiero mencionar, no sé si están sus hijas por acá, otra persona que yo sentí mucho, a la hermana Chayito Guzmán. ¿La vieron profetizar alguna vez? ¿Verdad que no? Ella no era esa gente sobresaliente, pero ¿cuándo no se congregaba? Pero ¿cuándo faltaba con su uniforme? Y así podría seguir mencionando personas. Así que, hermano, va a seguir doliendo esto. Va a seguir siendo difícil ir al cementerio. Va a doler mucho si algo otros hermanos. Esta es la tercera persona que perdemos por el problema del COVID. Es la tercera persona que perdemos en la iglesia va a seguir doliendo, va a ser bien difícil. Y si alguna vez cuando te acompañe con un ser querido que has perdido no te digo nada, entiéndeme que no encuentro las palabras. Pero siento algo en mi corazón que me dice, bueno, está con el Señor. Y eso es lo que debe de alentarnos y debe de movernos, hermanos, para ser fieles. Así que les desafío, hermanos, a vivir conforme a la fe. A vivir esperando en las promesas eternas, porque un día todo tipo de dolor y todo tipo de lágrima, el Señor lo enjugará de nuestros ojos. No les quito más tiempo, tenía más que decir, pero le doy gracias a Dios por haber conocido a mi hermano Beto, por haber tenido la oportunidad de despedir sus restos, aunque sea de lejos, por haber compartido alguna mesa con él. Alguna vez me hizo el favor de llevarme a una actividad que tenía en Guatemala. Luego yo tuve la oportunidad de que nos acompañara por allá por Nicaragua. Más de una vez fuimos juntos. En mi casa no había televisión, y no digo que debiera de haberla, pero fuimos a Honduras y estaban los televisores bastante baratos en un almacén. Y él tenía la costumbre de vocear a la gente. Y yo lo vi, pero no andaba para comprar ese televisor. Y en mi casa no había televisor. Y él me dijo, ¿querés comprarlo, Miguel? Comprarlo, ya me das el dinero. Y él me dio el dinero, confió que le iba a pagar. Y mire, cuando no le ponen esa confianza hay que pagar, hermano. Así que le pagué. No se ha ido y yo le quedé debiendo. Entonces les podría contar muchas cosas bonitas. Una vez fuimos en ese viaje a Guatemala, hermano, uno encuentra gente mala en los viajes. ¿Usted cree que los viajes solo son bonitos? Uno encuentra gente mala. Mire,
pasamos a un comedor ya llegando a Guatemala a comer. No me acuerdo si andaba mi esposa conmigo, quién más, y hermano Beto. Y él nos llevó en un microbusito. Y sabe, cuando pedimos la cuenta que hicieron, salieron a ver las placas del carro y cuando vieran que no era de Guatemala, los cobraron más caro. Y me dice el hermano Beto: Miguel, ¿te fijaste? Sí, le digo, me fijé. Por eso es que nos salió bastante, ¿va? Entonces de ahí yo agarré la costumbre que cuando viajo, hermano, por allá dejo el carro y llego despacio al comedor. Aunque eso les haga reír, hermanos. Bueno, contarles algunas anécdotas del hermano Beto nos deja un ejemplo de una persona que siempre se congregó. De una persona que fue una oveja, una de las 99, pero que no dio problemas. No se anduvo perdiendo. No hubo que ir a buscar por los montes y los collados y donde la halló se le echó al lomo. No. Ahí venía caminando todos los días al culto. Así es que, hermanos, sigamos adelante, porque esto se termina hasta cuando se termina, para la gloria de Dios y para bendición de nuestras almas. Si esta noche nos estuviera visitando alguna persona que no tiene a Cristo en su corazón, quiero decirle: